has dado cuenta que vivimos en un mundo convulsionado? Un mundo de división, un mundo de separación, un mundo de conflictos. Ahora, qué lamentable es cuando esos conflictos se dan en el seno de la familia. Y más aún, cuando esos conflictos se dan entre padres e hijos. Uno pensaría que la relación más saludable que debería de haber, más amorosa, más respetuosa, debería ser la de padres con hijos. Pero sabes, hoy en día son evidentes y conocidas historias de padres que pelean con los hijos o hijos con los padres. Hijos que lastiman a sus padres, que golpean a sus padres. Hijos que les roban las herencias a los padres, que están peleándoles el negocio con su propio padre. Uno no puede imaginar eso. Pero eso es justamente lo que estamos viviendo, lo que el pecado ha traído como consecuencia en las familias. Yo agradezco a Dios porque Malaquías 3, 5 y 6 dice: mirad, yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera el país con maldición. Hay un mensaje maravilloso, el mensaje del profeta Elías. Un mensaje que ha sido, es y seguirá siendo. Un mensaje y un llamado a la reconciliación. Hoy hablaremos de esto. La importancia de la reconciliación entre nosotros, en las familias y en nuestra reconciliación con Dios. Solamente así prepararemos un carácter que nos conducirá al reino de los cielos. Te invitamos a que estés con nosotros. Vamos a estudiar la lección número 13, cómo reconciliarse en el tiempo del fin. Estamos listos para iniciar. Esperamos que sea una bendición para tu vida como lo ha sido para la nuestra al estudiarla. En un momento, iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 13, titulada Cómo reconciliarse en el tiempo del fin. También estamos contentos porque estamos llegando al final del trimestre, al final del repaso del folleto, que ha sido maravilloso, con temas acerca de la familia que nos han edificado a todos, sin duda alguna. Estamos contentos también de que hoy nos acompañen dos personas que seguramente será el broche de oro para este repaso. Tenemos en primer lugar a la profesora Heidi de la Fuente, quien es parte de nuestro equipo aquí de profesores comprometidos y de excelencia que tenemos en nuestros colegios, y hoy tenemos el gozo de tenerla con nosotros. Gracias, Heidi. ¿Segunda vez que estás con nosotros? Sí, es la segunda vez. Qué bueno que estás con nosotros. Sí, gracias. Bienvenida. Por la invitación. Gracias. Pastor y doctor, Pastor Abraham Ramírez. Gracias, pastor. Creo que es un llamado final, ¿verdad?, de reconciliación para cada uno de nosotros, en el ambiente familiar y también para hacer testimonio a los demás. Es importante la lección. Correcto. Cerrando con broche de oro, ¿verdad? Así es. Con la ayuda de Dios. Bueno, el bosquejo que seguiremos será muy sencillo. Profecía de la reconciliación será el primer punto. El segundo punto es reconciliación junto al altar. Y el tercer mensaje final de reconciliación, el tercer punto. Bien, si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar nuestro último repaso. Oremos. Cariñoso Padre, queremos agradecerte la oportunidad de estar reunidos en esta mesa para compartir el contenido de esta lección. Señor, queremos que tú nos ayudes para reconocer que este mundo está convulsionado y solamente reconciliándonos contigo podemos reconciliarnos unos con otros. Que realmente este mensaje edifique nuestra vida, Señor, y nos haga cambiar. Que seamos testimonios vivientes de lo que tú quieres, del mensaje que tú quieres proclamar, ese mensaje de reconciliación que el mundo tanto necesita. Dirígenos, Señor, nos colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno con el primer punto, que sería profecía de la reconciliación. Pastor Abraham, profesora Heidi, ¿por qué es tan importante la reconciliación? ¿Qué conlleva el reconciliarnos? Dije en la introducción que vivimos en un mundo convulsionado, vivimos en un mundo de separación, de problemas, familias que dejan de hablarse por muchísimos años y que nada más se reúnen ya cuando murió el familiar o murió la mamá. Qué tristes historias. ¿Por qué es importante reconciliarnos? Creo definitivamente que la reconciliación es parte
de la manera ideal en que Dios tenía para nosotros en el principio, cuando Él nos creó, de vivir felices, vivir sanos, estar completos, de nuestro carácter, nuestra forma equilibrada. Entonces, con el pecado, pues, han entrado muchas cosas en nuestra vida o en el transcurso, en las relaciones entre unos o de otros, que hace que no se pueda dar este ideal que Dios hizo para nosotros. Y la reconciliación permite que no estemos en una situación perfecta, pero sí en una mucho mejor. Tal vez no va a ser todavía como en el cielo, pero sí es una antesala del cielo, es una preparación y nos permite vivir desde aquí bendiciones que vamos a tener en la eternidad. Entonces, la reconciliación es un regalo de Dios, es algo que Él ha dejado para que nosotros podamos experimentar paz, perdón, ayuda mutua, olvidar, poder seguir adelante, tomando decisiones correctas gracias a que nosotros tenemos estas herramientas de la reconciliación. Alguien podría preguntar, profesora Heidi, ¿se puede realmente tener un hogar en armonía? ¿Se puede tener realmente un hogar en reconciliación en medio de un mundo convulsionado, donde la gente vive con tantas amarguras, con tantos resentimientos, incluso en la misma familia, resentimientos, heridas del pasado, problemas no resueltos? ¿Se puede realmente vivir en un ambiente así de reconciliación que nos prepare para ir al cielo? Yo creo que sí, definitivamente Dios eso es lo que quiere. Así como Dios quiere que seamos prosperados en todo, Él desea que nuestros hogares podamos vivir lo mejor que se pueda. No somos perfectos, así que realmente no podemos decir que nuestro hogar ya es perfecto, ¿no? Pero sí Dios nos da la capacidad emocional, espiritual, social, todo lo que necesitemos para poder llevarnos bien, para que podamos vivir lo mejor que se puede en nuestro camino hacia el cielo. La reconciliación no es perfección. No. La reconciliación es, a pesar de nuestra imperfección, podemos vivir en armonía. Así es una bendición. Pastor Abraham. Sí, pastor. Ya hemos estudiado a lo largo del trimestre los planes que Dios tenía para las familias humanas, ¿no? Ya hemos visto el plan original de Dios, cómo es que el esposo se debe llevar con la esposa con el esposo, con los hijos. Y creo que hemos fallado. Creo que hemos fallado desde que entró el pecado, inmediatamente se vio la separación, ¿verdad? El enojo entre las culpas. Las culpas entre ellos, ¿no? Y el profeta Malaquías habla acerca de algo muy importante, pastor, de la reconciliación, como está diciendo la profesora. Dice Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os apartasteis de mi ley y no la guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Okay? Y entonces dice, desde los días de vuestros padres, es decir, este mal viene desde generaciones, ¿no? No guardaron mis leyes. El plan que yo tengo para ustedes no lo han seguido. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Y el pueblo contesta en la última parte del versículo 7, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces yo creo que el Señor puede hacer una grande lista, ¿no? Ámense los unos a los otros, respétense, sujetados los unos a los otros, esposos, amad a vuestras mujeres, mujeres, respetar a vuestros esposos, obedecerlos, no provoquéis a ira a vuestros... Podemos mencionar muchas cosas que las familias hemos fallado. Ahora dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Reconciliación, ¿verdad? Quiere decir volver a estar conciliados, a estar juntos. Entonces la invitación del profeta Malaquías es volver, ¿sí? Y quien ejemplificó esto, el profeta que ejemplificó este mensaje, es Elías. Y dice Malaquías, capítulo 4, versículo 5 y 6, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, ¿dónde pone el mensaje del profeta Elías? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
es necesario un mensaje final a esta tierra, como lo fue en los tiempos de Elías, como fue en los tiempos del Señor Jesús. ¿Y qué iba a hacer Elías? Dice el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue a la tierra con maldición. ¿Cuál era el mensaje? Reconciliación familiar. Reconciliarse con Dios y reconciliación familiar. La lección habla acerca de lo que es volverse a Dios, ¿no? Nos habla en la parte del domingo, dice, volver a Dios es la reconciliación del pueblo de Israel con el Señor. O sea, la primera relación que debemos restablecer es personalmente cada quien con Dios. ¿Sí? La otra aplicación que podemos dar es que volveos se refiere a la reconexión de las generaciones posteriores con sus antepasados. Es decir, mi padre, mi abuelo, ¿qué creía? ¿Sí? ¿A qué Dios seguía? ¿Me he olvidado del Dios de mis padres? ¿Sí? Porque el seguir al Dios de mis padres quiere decir que mi padre cumplió la misión de enseñarme acerca de ese Dios. ¿Sí? Y también habla de que yo le hice caso a mi padre para amar a ese Dios que él me enseñó. Y en última instancia dice que volver a mí o volver el corazón es que en la familia las relaciones sean como Dios manda, ¿no? Esos tres conceptos podemos hablar acerca de lo que significa volver el corazón. Correcto. Me llama la atención que cuando se habla de Elías también se habla en la lección de la viuda de Sarepta. Esta viuda que está preparando lo último para morir junto con su hijo. Y entonces viene Elías, ¿no? Dios le provee a una viuda. Qué interesante, porque Dios no le proveyó a una persona rica, ¿no? Con muchos bienes para mantenerlo. Pero le manda, dice, ya hice provisión para que te alimente una viuda. Y va y entonces, interesante, ella le dice, pues lo único que tengo es esto y voy a morir. Él le dice, dame a mí primero. En otras palabras, las cosas de Dios ponlos en primer lugar, ¿verdad? Pon a Dios en primer lugar. Y ese hecho de haber puesto a Dios en primer lugar trajo bendición para el resto de su vida, trajo bendición con alimento y trajo bendición para su hijo también, que había muerto. Interesante. Así que esta historia nos deja una lección interesante para nosotros que también vivimos en un ambiente familiar. Claro, pues es que si nosotros estamos dispuestos a que Dios sea lo primero, lo único, lo mejor, creer, tener fe, Dios se va a encargar de lo demás. Nos va a guiar en lo que tenemos que hacer, así como la viuda estuvo dispuesta a decir, le quito el bocado de pan a mi hijo para dárselo y voy a confiar en la palabra que me estás diciendo de que Dios nos va a proveer todo lo demás que necesitamos. Correcto. Sí, pastor, ¿qué mayor relación humana puede haber debajo del cielo? Bueno, entre es el esposo y la esposa y los hijos, ¿no? Ahora, le voy a dejar de dar de comer a mi hijo para darle a este hombre que dice que viene de parte de Dios. Entonces necesita fe. Mucha fe. Entonces, ahí es una clara demostración que en todas las cosas hemos de poner a Dios en primer lugar. Amén. Y cuando ponemos a Dios en primer lugar, los más beneficiados van a ser los que viven junto a nosotros, en este caso con su hijo. Pero pastor, para que haya reconciliación, debemos darnos cuenta de los errores que estamos viviendo. Acá en Malaquías el pueblo dijo, ¿y en qué hemos de volvernos? Vivimos bien, estamos bien, no ha habido divorcios. Sí, pero como no ha habido divorcios, aquí están los hijos, en fin, no nos damos cuenta de nuestros errores. La viuda de Sarepta, pastor, tiene dos frases que yo creo que es importante que las veamos. Sí. Primera de Reyes 17, 18 dice, ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? Has venido aquí a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo. Hacer recordar mis pecados. Estoy mal. ¿Sí?
Y a lo mejor porque estoy mal, bueno, aquí dice que el concepto, ¿verdad?, pervertido de esas personas era que el pecado de una persona podía requerir el sacrificio de un niño. Mi hijo está muriendo por todos mis pecados. ¿No? Sin embargo, ella se dio cuenta después, cuando Elías resucita a su hijo, ella dice, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primero, para haber reconciliación, debemos reconocer nuestro pecado. ¿Qué otra cosa? Reconocer que hay alguien que nos puede cambiar nuestra manera de pensar y los conceptos que tenemos. Y acercarnos a Él y depender de Él totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros no tenemos la capacidad de cambiar las situaciones, pastor. Esta mujer no tenía la capacidad. Voy a hacer pan y me voy a morir. No tengo capacidad para cambiar la situación. Pero llegó el enviado de quien sí puede cambiar la situación. Amén. ¿No? Cuando aceptamos la relación con Dios, entonces todas las demás relaciones van a cambiar. Estar bien con Dios es estar bien con los demás. O nos va a ayudar para estar bien con los demás. Y va a cambiar nuestros conceptos. Se van a caer nuestros prejuicios. ¿Sí? Como la de esta mujer. ¿Sí? O sea, no se requiere que muera mi hijo para que me perdone mis pecados. Ahora sé que Dios es un Dios perdonador. Mis conceptos cambian. Y yo creo que desde ese día en adelante ya había visto que Dios la podía mantener. Pero ahora Dios le va a perdonar sus pecados porque cree en ella. Y es feliz la mujer. Pobre, Confiada. pero perdonada. Y una mujer, pastor, que ni siquiera era del pueblo. ¿Así? Eso es muy Una mujer que ni interesante. siquiera era del pueblo, pero una mujer que estaba abierta para recibir la luz mayor que Dios quería darle mediante el profeta. Yo creo que eso es un punto muy importante, nuestra disposición. Porque así hay cosas que nosotros, como la viuda, no podía ver más allá. Tal vez ya tenía mucha hambre, estaba muy preocupada, tenía mucha ansiedad, no tenía idea de cómo se podía resolver. Y así nos pasa en la vida cotidiana. A veces tenemos problemas en nuestra familia, con relaciones con otras personas, y no tenemos idea de cómo se pueden resolver. Pero Dios tiene cientos de maneras de cómo resolver las cosas. Por eso, si estamos dispuestos a acercarnos a Él, Él tiene muchas maneras, no solo una, de hacer que se dé la reconciliación o también de resolver las situaciones que parecen que no tienen salida, incluso la muerte, así como el hijo de la viuda. Hay un versículo en Isaías 48:17 que dice: así ha dicho el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña provechosamente y que te conduce por el camino que has de andar. Entonces, la viuda se puso en el camino de Dios y Dios se encargó. Tal vez no abundaba en riquezas, pero no le faltaba nada. Amén. Tenía todo lo que necesitaba y Dios proveyó para ella. Y tuvo nuevamente a su hijo con ella. Qué mejor bendición que Qué esa. Así mejor es. bendición. Pastor, esta historia termina bien. Hay reconciliación, una mujer que se convierte, cree en el Dios de Israel, en el Dios verdadero. Pero hay muchas situaciones que estamos viviendo actualmente. Pongamos tal vez una de las más comunes. Una mujer creyente va a la iglesia, su esposo no va a la iglesia. Y a lo mejor esa persona espera reconciliación de su esposo con Dios, ¿no? Y ella está ahí, preocupada, anhela, y eso le hace querer cambiar ella a su marido. Y entonces le habla, le dice, lo atosija, ¿verdad? Y el esposo no entiende las quiere cosas saber. espirituales. Yo creo, pastor, que lo que se ha dicho, la profesora decía, hay que acercarnos a Dios nosotros personalmente. ¿No? Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios tiene 1000 maneras o cientos de maneras de cambiar las situaciones. Debemos entender que cada quien debe aceptar a Dios. Tal vez el marido nunca lo acepte. ¿Sí? Pero si estamos cerca de Dios, Dios nos va a dar paz, nos va a dar consuelo, nos va a ver la manera de ver correctamente la situación, ¿verdad? Y vamos a comprender que la respuesta debe ser de Él
y no nosotros buscarle cambiarlo. Dios, si se deja cambiar, Dios lo va a cambiar a él, pero Dios lo va a cambiar, no nosotros. Así es. De esa manera. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos a la segunda parte de esta lección 13, cómo reconciliarse en el tiempo del fin. A manera de resumen, volver a Dios es la clave, es el primer paso, es lo más importante. Cuando vuelvas a Dios, el Señor proveerá todo lo demás para mantener armonía y el Señor va a proveer para cualquiera sea nuestra necesidad. Vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 13, cómo reconciliarse en el tiempo del fin. Ya analizamos el primer punto, que es la profecía de la reconciliación, y vamos al segundo punto, que es reconciliación junto al altar. Pastor Abraham, en este segundo segmento vamos a analizar el primer Elías y el segundo Elías. Primer Elías, este hombre que estuvo allí junto al altar en el Monte Carmelo, y el segundo Elías, que vendría a ser Juan el Bautista. En el caso del primer Elías, pastor, interesante ahí en el Carmelo, la decisión que se toma. Es interesante lo que dice Elías, hay que tomar una decisión firme, hay que tomar una decisión categórica, no podemos estar en dos aguas, hay que saber quién será nuestro Dios y reconciliarnos con Él. Sí, pastor. Podemos hablar de la situación en que se encontraba el pueblo de Israel, ¿no? Quien reinaba en ese entonces era Acab, pero tenía una mujer mala, perversa, ¿no? Creo que es el ejemplo de la perversidad en las mujeres en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Jezabel. Y entonces ella hizo el reinado de estas dos personas, hicieron que Israel viniera en picada espiritual, ¿verdad? Y dice que se vivía el incesto, la prostitución, perversiones sexuales y más. ¿Sí? Las familias estaban destruidas. Las familias estaban destruidas porque adoraban a otros dioses. Porque dejaron al Dios del cielo. Y entonces por eso es importante el mensaje de Elías. ¿Sí? Por eso Malaquías dice, yo enviaré a Elías. Y él va a hacer que se vuelvan los corazones. Y decimos, pues ¿cuándo habló de la familia Elías? Bueno, ¿verdad? Lo que hizo Elías fue importante allá en el Monte Carmelo. Porque Elías quería que el pueblo se reconciliara con su Dios. Que el pueblo recordara al Dios de sus padres para que ellos volvieran para que ellos a la vez alabaran y glorificaran a Dios, adoraran al Dios verdadero. Entonces él escogió una hora y un lugar adecuado, el Monte Carmelo, un lugar alto, donde se podían reunir muchas personas. ¿Sí? Y entonces él escogió la hora del sacrificio, las 3 de la tarde, ¿no? Había dejado que los profetas de Baal, si recordamos, ellos le pidieran a Baal que se manifestara. Él había dicho, el Dios que se manifieste a través de fuego, ese es el verdadero Dios. Todos estuvieron de acuerdo. ¿Ya? Lo intentaron primero los profetas de Baal, no hubo respuesta. Y él a las 3 de la tarde, a la hora que se quemaba el sacrificio vespertino por la tarde, esa hora la escogió Elías. Edificó un altar con 12 piedras, que eran las 12 familias que componían el pueblo de Israel. Puso el sacrificio. Y entonces cuando ya estaba hecho el altar, entonces dice Primera de Reyes 18:30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, es un mensaje para todo el pueblo, acercaos a mí. ¿Sí? Y todo el pueblo se acercó. Pero la invitación de Elías era acercaos a mí. ¿Sí? Era que ahí estaba el altar de Dios. ¿Sí? Es una invitación, acércate a tu Dios. ¿Por qué? Porque había un sacrificio ahí. Y ese sacrificio decía que iba a venir alguien que iba a morir por todos. El sistema de sacrificios ahí estaba. Y Dios se manifestó por fuego. Y quemó todo. Quemó todo el sacrificio.
pero no quemó a los pecadores. Exacto. Era un mensaje de reconciliación. Tus pecados han sido perdonados. A través de un sustituto. A través de un sustituto. Vino el fuego, vino la paga del pecado, que es muerte, pero sobre un sustituto que era el Cordero que estaba ahí. ¿Sí? Entonces era un mensaje. Junto al altar ellos entendieron muchas cosas. Que era necesario levantar un altar. Volveos a mí. Porque también el altar era señal del pacto. Vuelvan al pacto con Dios. Recuerden cómo lo hacían sus padres. Vuelva cada uno a su Dios. Y el altar nos enseña que hay perdón para nuestros pecados, porque hubo un sustituto que murió por nosotros. Todo eso lo aprendemos junto al altar. El altar es un mensaje de reconciliación. No es lo mismo, profesora Heidi, cuando una familia levanta su altar, su culto familiar, y entonces hace que esposo, hijos, se reconcilien con su Dios, decidan también quién será el Dios de ese hogar, quién será el Dios de esa casa. No vamos a andar colocando nuestra confianza en bienes materiales, vamos a estar colocando nuestra confianza en el trabajo. No, vamos a depositar nuestra confianza en el único que tiene que ser depositada, en el Cordero de Dios. Así es. Y el regalo más grande que Dios nos dio después del pecado, bueno, desde antes que Él hizo provisiones, Jesús, ¿no? Que Él iba a encargarse de la reconciliación. Dios siempre buscándonos para poder estar bien con nosotros, para demostrarnos que la mejor manera de vivir es estando cerca de Él. Y cuando nosotros decidimos que el altar familiar sea parte de nuestra vida, Dios puede trabajar en todos nosotros, puede ayudarnos a centrarnos correctamente, a saber cuál es el objetivo como familia también que tenemos en esta tierra. Y creo que muy importante es que nosotros experimentemos el altar familiar personalmente, primero nosotros como persona y luego como familia, porque eso va a empezar a hacer cambios en nuestra forma de llevarnos, en nuestra forma de vivir, en nuestras decisiones. Vamos a poder estar dispuestos a escuchar lo que Dios necesita que hagamos. Y para ser más felices, porque realmente Dios lo que desea de nosotros es que vivamos bien. Por eso cuando el pueblo de Israel lo estaba llamando para que ve, mira hacia dónde te vas, mira todo lo terrible que está pasando a tu alrededor, si tan solo regresaras a mí y estuvieras conmigo, nada de esto estaría pasando. Entonces tenemos un Dios tan bueno, tan maravilloso, que siempre quiere estar acercándose a nosotros, que desea lo mejor para nosotros, y pues lo menos que podemos hacer es decir gracias y buscarlo, enseñarlo a nuestros hijos, y nosotros buscarlos personalmente y buscarlo como familia. Si nosotros no hablamos, si nosotros no establecemos el culto familiar en casa, ¿qué consecuencias pueden venir? Una familia cristiana, una familia adventista no establece el culto, ¿verdad? Vivimos, llevamos las cosas del diario vivir, no hay un culto familiar. ¿Qué consecuencias podemos acarrear? Pues lo que pasa es que cuando nosotros no hacemos las cosas, o sea, no experimentamos por medio de nuestros sentidos, digamos, si no estamos dispuestos a repetir una y otra vez, Dios trabaja con nosotros en nuestra mente por medio de que nosotros estemos expuestos a algo constantemente. Si nosotros no estamos expuestos a la palabra de Dios, si nosotros no hacemos lo que decimos, no vamos a poder ser transformados, no vamos a poder ser capacitados, no vamos a poder desarrollar lo que necesitamos desarrollar. Podemos decir que nosotros tenemos una relación con Dios, pero en el momento en que haya una situación complicada, como no tenemos una experiencia diaria o un hábito de pensamiento, de recurrir a Dios, vamos a tambalearnos como familia o como en forma personal. En cambio, de la otra manera, si nosotros tenemos hábitos hechos, pero hábitos correctos, de lo que Dios nos ha recomendado, y nosotros lo hacemos porque lo estamos practicando constantemente. Por eso cuando Dios dijo, les vas a enseñar a tus hijos y se los vas a repetir en el camino donde vayas. Por eso el culto familiar es importante desde que te levantas hasta el anochecer, tu estilo de vida,
que repita constantemente eso, para que tus hijos realmente lo puedan aprender y para que tú como adulto no pierdas el sentido, porque es muy fácil perdernos. Correcto. Pero el hecho de hacer repeticiones y de acumular conocimientos sobre lo ya aprendido es como mejor podemos cimentar nuestra fe o cimentar nuestra experiencia con Dios. Claro que sí. Pastor Abraham, Juan el Bautista, reconocido como el segundo Elías, ¿verdad? Sí, pastor. Un mensaje igual de reconciliación. Sí. Solo quisiera apuntar dos cositas. Sí, pastor, en adelante. lo de Elías. Dice que el culto familiar, ¿no? Él los llamó a juntarse junto al altar y hemos de hacer nuestro altar familiar. ¿Por qué? Hay, por lo menos aquí en la lección habla de 4 beneficios del altar familiar. Exacto. Hablamos con Dios. Hablamos de Dios. ¿Sí? Y volvemos a recibir su don gratuito de salvación. Cada vez que oramos, que hablamos con Él, que hablamos de Él, recordamos lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Y damos tiempo a nuestro corazón para pensar y reflexionar sobre sus enseñanzas. ¿Sí? Dice la Guay, debiéramos dedicar tiempo, ¿verdad?, cada día para reflexionar en la vida del Señor Jesús, especialmente en las últimas escenas. El altar familiar nos ayuda a hablar con Dios, a hablar de Dios, a recordar sus enseñanzas y fijar nuestra mente en lo que el Señor hizo por nosotros. Cuando hagamos eso, entonces va a haber algo diferente. Dice Primera de Reyes 18:37, cuando Elías está orando que se manifieste el poder de Dios, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Es lo que decíamos, ¿no? Queremos que los hijos cambien, queremos que el esposo cambie, que la esposa cambie. El único que puede cambiar los corazones hacia Él es Dios. Dice, tú haces que su corazón se vuelva a ti. La responsabilidad es hacer nuestro culto. La transformación la hace Dios. Amén. ¿No? Juan Bautista, pastor, los evangelios le reconocen como el Elías precursor del Señor Jesús, ¿no? Sí. Y entonces, pues él también se presentó con un mensaje de arrepentimiento. Pastor, habían pasado 400 años sin profeta. El Señor se calló, guardó silencio, ¿verdad?, por alguna razón. Y ahora el pueblo, si en el tiempo de Elías estaban sumidos en el pecado, ahora el pueblo estaba sumido en una complacencia propia y una autodependencia de lo que ellos hacían. Y vidas desordenadas, pastor. Sí, Vidas sí, llenas ¿no? de pecado, ¿no? Empezando desde el rey, Herodes Uh-huh. le había quitado la esposa a su hermano, ¿verdad? Y bueno, se vivía de esa manera. Pero dijimos hace rato que el primer paso para la reconciliación es reconocer que estamos mal. Correcto. En el tiempo de Juan, muchos se sentían bien viviendo de esa manera, decían que eran hijos de Abraham y que no tenían necesidad, ellos vivían bien. Pero se necesitaba reconciliación con Dios y por lo tanto Dios envió a su mensajero para decirles que estaban mal, y para que ellos sintieran la necesidad de regresar a Dios. Pastor y profesora Heidi, interesante. Me llama la atención que el mensaje de Juan el Bautista es un mensaje certero, es un mensaje duro. Y lo que más me llama la atención es que es un mensaje duro para gente que se siente perfecta, pastor. Porque en el caso del tiempo de Elías, bueno, ellos habían decidido seguir a Baal algunos, a Dios, a Jehová, y bueno, por eso él dice, hay que decidirse. En este otro caso, pastor, está hablando de fariseos, está hablando de gente que guarda el sábado, gente que diezma, que se gente porta que bien. se porta bien, hace cosas bien, y el mensaje sigue siendo duro. Generación de víboras y cosas fuertes, pastor. ¿Por qué? Porque los dos extremos son malos. Debes de mantenerte en el centro de equilibrio, ¿no? Sí, creo que hemos dicho que el altar, por eso Elías los llamó junto al altar, porque el altar era el símbolo de la relación con Dios, el pacto que debemos tener con Dios, ¿no? Si no estamos ahí junto a Dios, los otros lados, los dos extremos son malos.
Creo que el mensaje debiera cumplir esto. Dice los últimos 3 renglones de la parte del miércoles. El mensaje de Elías no solo enfatiza la necesidad de arrepentimiento. ¿Okay? Los escritores bíblicos reconocen que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. También identifica a aquel que salva de pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el mensaje que se debe dar es: volveos a mí. Hay que arrepentirse de lo malo que estamos haciendo. Pero también se debe señalar cuál es la solución a ese problema. No son tus buenas obras y no es la solución tampoco no hacer nada y continuar en tu pecado. La solución es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y despierta entusiasmo por Él y lo acerca a la gente. ¿Sí? Es decir, conozco a Jesús y lo sigo. Andrés, que era seguidor de Juan, Sí. al primero que llevó y le presentó fue a su hermano, Así es. su familiar. Y ahí se lo dejó. Dice en una lección anterior, dio un paso atrás y dejó que la relación de Pedro y el Señor Jesús se estableciera. Entonces el mensaje es: arrepiéntete, señalar al Cordero de Dios, camina con Él. Es el mensaje, reconciliación. Me llamó la atención Miss Heidi, me llamó la atención una pregunta que hace la lección. Si Juan el Bautista fuera a tu casa, ¿qué diría? Esa pregunta se me hizo muy interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Es para reflexionar. Sí, Claro. ¿qué diría Juan? ¿Qué nos reprendería, no? ¿Cómo está nuestra vida? Es un buen momento para reflexionar. Cada uno de nosotros, no importa si eres pastor, si eres profesor, si eres un miembro de iglesia, si eres un dirigente, ¿cómo está tu vida? ¿Qué altar se está levantando? ¿Por quién estás decidiendo? Exacto, sobre ¿no? todo eso, ¿no? Es Dios lo primero en tu vida, no hay nada que se interponga entre Dios y tú. ¿Acaso una relación o autosuficiencia o cosas materiales o cosas espirituales? ¿Qué cosas son las que, o sea, si Juan el Bautista entrara y podría ver más allá, porque Dios le había dado ese discernimiento, ¿no? Esa sagacidad para darse cuenta, ver la situación y darse cuenta cómo estaban las cosas. Pues ahora creo que Dios nos está haciendo llamados constantemente para que nosotros podamos ser guiados por Él y ver qué cosas tenemos que cambiar. Aunque hayamos crecido en un hogar cristiano, en un hogar adventista donde parece que siempre hemos hecho las cosas bien. Entonces eso no quiere decir que no debemos constantemente estar pidiéndole a Dios sabiduría para las cosas que se filtran tan imperceptibles de nuestra cultura, de nuestro entorno social, de nuestra familia, de lo que sea. Que podamos estar sensibles a decir, esto no nos va a llevar, esto me puede separar de Dios o me está separando de Dios, y reconciliarnos y volver a Dios. Amén. Vamos a hacer una segunda pausa y vamos a volver a la tercera y último segmento, lección 13, cómo reconciliarse en el tiempo del fin. A manera de resumen de este segundo punto, es bueno saber que no hay puntos intermedios, no hay punto neutral en la vida espiritual. O estamos con Dios o no estamos. O adoramos a Dios o no lo adoramos. ¿Qué altar se está levantando en nuestra casa? Y si Juan el Bautista fuera a tu casa hoy y a la mía, ¿qué nos diría? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Lección número 13, cómo reconciliarse en el tiempo del fin. Volvemos. Aquí estoy de rodillas para abrir mi corazón, a ti contar mis secretos, mis fallas sin razón. Yo intento contar mis anhelos, no consigo, Señor. Por eso elevo a ti mi clamor. Oro a ti, mi
Sé que tú sabes lo mejor para mí. Sé que estás a mi lado, puedo oírte susurrar, puedo sentir tu abrazo, tu calor reconforta. Me falta entender que el silencio también es respuesta para mí, que usas haciendo tu voluntad en mí. Oro a ti, mi Dios, solo tú responderás mi oración, a pesar que escuche o no. Sé que tú sabes lo mejor. Oro a ti, mi Dios, solo tú responderás mi oración, a pesar que escuche o no. Sé que tú sabes lo mejor para mí. Hemos llegado a la última parte de esta lección. Estamos estudiando la lección número 13, cómo reconciliarse en el tiempo del fin. Vamos a entrar al tercer y último segmento, que es un mensaje de reconciliación. Pastor Abraham, profesora Heidi, llegamos al tercer Elías, pastor. Un tercer Elías que está representado por nosotros, justamente por el mensaje que la iglesia debe proclamar al fin del tiempo, que también vuelve a ser un mensaje de reconciliación. Sí, pastor, el mensaje de reconciliación es necesario en todos los tiempos, ¿no? Dice el apóstol Pablo, nos dio a nosotros el evangelio de la reconciliación, el mensaje de la reconciliación. Así que yo creo que si hay un tiempo en que se debe de predicar esto de la reconciliación, es en nuestro tiempo, ¿no? Me gusta que el lema el blanco de los conquistadores ahora diga, en mi generación, ¿no? El mensaje del evangelio a todo el mundo, en mi generación, porque ahí ya nos incluye que estamos predicando el evangelio. Sí, nosotros, el pueblo de Dios, se identifica, nos imaginamos en el papel de Juan Bautista, en el papel de Elías, ¿no? ¿Qué hizo Juan? Bueno, fue precursor de la primera venida del Señor Jesús. Preparó el corazón de la gente para que cuando viniera el Señor Jesús lo aceptaran. ¿Sí? Él preparó el camino. Él no era, él mismo dijo, yo no soy. Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo vengo a preparar el camino. Y qué bien que lo preparó, pastor. Porque ya hemos dicho que él predicaba, la gente venía a escucharlo de todas partes. Y una de las cosas que me faltaron decir en la parte anterior es que la gente llegaba y escuchaba el mensaje. Y mucha gente venía y se bautizaba. ¿Sí? Pero entonces cuando se bautizaba decía, ¿qué haremos? Dice el versículo, capítulo 3 de San Lucas, versículo 10. La gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Ya nos dimos cuenta que estamos mal. ¿Qué hacemos? Vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y luego dice, también le preguntaban unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? El mejor sermón no es el que sale la gente llorando y dice, ¡ay, qué bonito! El mejor sermón es el que cuando sale la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Ya nos dimos cuenta de lo malo que estamos haciendo, de la forma errónea que estamos viviendo, ¿qué haremos? Este mundo, pastor, está sumido en pecado, desafortunadamente, ¿verdad? Y el pueblo adventista tiene un mensaje de reconciliación apropiado para este tiempo. Y hemos de predicarlo. El mensaje de Juan, precursor del Señor Jesús, ahora nosotros estamos como precursores, preparar el camino para que cuando Cristo venga, mucha gente lo acepte. Amén. ¿No? Y entonces el mensaje también es de reconciliación. Dicen que la cruz tiene las dos dimensiones, ¿no? La dimensión vertical
y la dimensión horizontal. ¿Sí? La cruz nos une con el cielo en la dimensión vertical, el ser humano con Dios. Pero al mismo tiempo que nos une con Dios, viene la relación horizontal con nuestros semejantes. Y eso se cumple. Cuando nosotros establecemos una relación con Dios, entonces nuestros familiares, nuestros cercanos y con los que nos llevamos, vamos a estar bien. Hay reconciliación entre nosotros. Y ese testimonio, pastor, hace falta ahora. ¿Sí? Familias reconciliadas con Dios, padre, madre, hijos, con una relación plena con Dios, para dar un testimonio de reconciliación también al mundo ahora, ¿no? Correcto. Y definitivamente hay varios pasajes. Tenías un pasaje por ahí. Sí. Mateo 5, 23 y 24. Sí. Dice, por tanto, Mateo Sí. 5, 23 y 24. Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Así que es interesante notar que uno puede decir, bueno, yo ya me reconcilié con Dios, yo estoy a cuentas con Dios. Pero entonces Dios te dice, mira, si traes tu ofrenda, déjala allí y primero reconcíliate con tu hermano ahora también. Porque, como dice el pastor Abraham, la reconciliación es vertical y horizontal. Tiene las dos connotaciones, las dos dimensiones. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos reconciliamos con Él. Pero esto nos debe llevar a reconciliarnos con los que nos rodean. Me recuerdo de la parábola del rey, cuando le perdona a un deudor, ¿no? Y le perdona, pero muchísimo. Y entonces, después, ya que lo perdona el deudor, va y se encuentra a otro que le debía poquito. Eso sería la relación entre nuestra familia, nuestros amigos, las personas con quien nos llevamos. Y ahora págame lo que me debes, porque si no... Entonces realmente lo que Dios quiere es que hemos sido perdonados de tanto, Dios nos ha dado tanta gracia, eso espera de nosotros también. Y eso es parte de la reconciliación, para poder llevarnos bien los unos con los otros, y porque nos estamos preparando para vivir en el cielo. Toda nuestra vida no va a terminar aquí, sino es para mucho más allá. Así que es muy importante que desde aquí vayamos viviendo de tal manera que honremos a Dios con nuestras relaciones con las demás personas. Amén. Pastor Abraham, preparar el camino para el Señor no es fácil. Puede haber dos caras de la moneda. Por un lado, tenemos la historia del primer Elías, que es una victoria maravillosa que exalta el nombre y el poder de Dios. Tenemos la otra cara de la moneda, que es Juan el Bautista, que también hace su labor, el segundo Elías, pero termina su cabeza en una charola, pastor. Así que el hablar de Dios conlleva un costo. La sierva de Dios, mira esta cita. Dice, nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan. Él reprendió a los reyes por su iniquidad, aunque su vida estaba en peligro, nunca permitió que la verdad languideciera en sus labios. Hay que hablar con la verdad, hay que hablar directo, claramente, pastor. Y aún en un mundo que proclama los derechos y todo está bien y todo es permitido. Pero hay que hacerlo por mucho tacto, sabiduría y amor de Dios. Sí, pastor. En los tiempos de Elías, la gente estaba sumida en pecado, Correcto. ¿no? Necesitaba un mensaje que despertaran, que vieran su pecado y que, ¿qué vamos a hacer? Decidieran. En los tiempos de Juan Bautista también estaban sumidos en la dependencia propia de sus obras buenas, que querían hijos de Abraham, en fin. Entonces hubo necesidad que alguien viniera y les dijera, están mal también, ¿sí? A lo mejor no tienen los pecados de los del pueblo de Israel en ese tiempo, pero ahora pecamos de otra manera, ¿no? Entonces necesitamos un mensaje que le diga al mundo que está mal. Dice que Juan tenía un mensaje directo. Pero debemos de pedirle a Dios sabiduría para hacerlo. O bien con testimonio. Miren lo que dice aquí una
nota de la parte del jueves. Dice, no alcanza con todos los sermones elocuentes, ni todas las presentaciones lógicas y bíblicas. No alcanza con eso. El mundo necesita ver en nuestra vida, especialmente en nuestra vida familiar, que se manifieste el arrepentimiento, la conversión sincera, el amor y el compromiso del que predicamos. El mensaje debe ser predicado con testimonio y que nuestras obras, nuestra vida familiar sea congruente con nuestro mensaje que decimos. Así como Juan el Bautista tenía poder para cambiar vidas y hacer que su predicación fuese eficaz, nosotros podemos hacer lo mismo por la gracia de Dios, pero solo en la medida en que estemos dispuestos a cooperar. ¿Sí? Juan tenía poder y aunque decía las cosas directas, la gente le escuchaba. Y la gente decía, ¿qué hago? ¿Qué hago para cambiar? ¿Sí? Entonces nosotros también podemos tener ese poder, pero solamente en la medida en que estemos dispuestos a cooperar. ¿Con quién? Con el Dios del cielo. Que Él nos cambie, que Él nos transforme, que tengamos una reconciliación con Él personal, el papá, la mamá, los hijos, que como familia nos unamos junto al altar, que ahí está Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces podremos ser familias con poder y ser el Elías y el Juan Bautista de los últimos tiempos, ¿no? Amén. Pues hemos llegado al final de nuestra lección. Queremos concluir, como siempre lo hacemos, con unas palabras finales de todos que componemos esta mesa. Y creo que ha sido un repaso de la lección muy hermoso, pero además todo el folleto ha sido maravilloso. Hemos hablado de tantos aspectos de la familia y cerramos con broche de oro con el tema de la reconciliación. Así que vamos a terminar con palabras finales, agradeciendo el valor de su presencia y también la presencia de Pastor Abraham y Miss Heidi. Gracias por estar con nosotros y vamos a dar un mensaje final. Pues para mí es muy importante esta lección para recordar lo importante que es que en nuestro núcleo familiar seamos testigos fieles, que vivamos de acuerdo con lo que Dios nos pide para ser felices, para prepararnos para el cielo y por medio de eso, llegando a los más allegados de nosotros, podamos ser testimonio para los demás. Eso es lo que más me ha gustado de esta lección y cómo Dios siempre está buscando para reconciliarse con nosotros. Gracias a Dios, gracias por Jesús, por este mensaje del altar tan bello que hace que nos acerquemos a un Dios que está dispuesto a todo, que provee todo y que quiere lo mejor para nosotros. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, hay una nota, la última de la semana y la última del trimestre, dice, gracias a Jesús, formamos parte de la familia celestial. Por ende, ya sea que nuestra familia esté compuesta por una persona o más, somos llamados a dar testimonio del Dios al que profesamos servir y nada puede hacer que nuestro testimonio sea más eficaz que mostrar al mundo lo que una familia, cualquiera que sea su tamaño, puede llegar a ser mediante el poder del Evangelio. Amén. ¿Okay? Si nos dejamos que Dios nos use, primero si dejamos que Dios nos transforme y nos cambie y entramos en relación de pacto con Él, entonces Dios va a actuar a través de nosotros. Y ese mensaje de reconciliación que hemos de dar se va a cumplir, lo vamos a dar, pero no por nosotros, sino porque Dios va a actuar a través de nosotros. Pero primero que Dios actúe en nosotros para que Dios actúe a través de nosotros. Amén. Dice el libro La Fe por la cual vivo, página 292, dice, en esta época de apostasía casi universal, Dios llama a sus mensajeros para que proclamen su ley en el espíritu y el poder de Elías. Me parece que el mensaje ha sido claro, decidamos por Cristo, mantengamos sus verdades, mantengamos sus principios, reconciliémonos con Dios y entre nosotros. Y entonces el mensaje que proclamemos será un mensaje de poder, que preparar el camino para el pronto regreso de Jesús. Que Dios les bendiga, les esperamos la próxima semana en un repaso más y también en un nuevo folleto de Escuela Sabática. Esperamos que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones y contemos con el valor de su presencia la próxima semana. Hasta la próxima. El protestante representa una de las épocas más extraordinarias de la historia del cristianismo.
es una época maravillosa que marcó la historia de la Iglesia. Estudiar la Reforma hoy nos ayuda a entender y valorar nuestra propia experiencia espiritual. 500 años después, ¿dónde estamos como Iglesia? 500 años después, ¿iniciaría Martín Lutero una nueva reforma? Hoy te invito a estudiar los orígenes de la Reforma Protestante en esta maravillosa, breve y sencilla obra que te ayudará a entender los orígenes de uno de los movimientos más significativos de la historia de la Iglesia, para que entiendas mejor la palabra de Dios y compartas con otros los grandes valores de la Biblia. Búscalo en tus librerías Gema y adquiérelo hoy mismo.